acompañan en la tercera jornada de formación clínica y sanitaria del cuarto Congreso de Investigación Clínica y Sanitaria 2024. Durante esta jornada tenemos el placer de contar con 3 grandes profesionales. Natalia Lorenzo Ruiz, psicóloga experta en psicología de emergencias, Jesús Rivero, psicólogo sanitario desde Educar Psicología, y Maika Ruiz González, enfermera especialista en salud mental desde el Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Junta Ejecutiva de Ilustre Colegio de Enfermería de Granada. Nos compartirán su amplia experiencia y conocimientos en esta ponencia titulada Realizar un buen acompañamiento en las situaciones del final de la vida, la cual ha sido acreditada por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias. Deseamos que paséis un rato agradable y os recordamos que podéis seguir poniendo vuestras preguntas por el chat. Así que nada, Natalia, cuando quieras, todo tuyo. Muy bien, pues muchas gracias por invitarnos a esta jornada. Y bueno, yo lo que les voy a comentar un poco es la comunicación en las situaciones críticas con el colectivo de las personas mayores. Las personas mayores son un grupo de población que puede ser considerado especial, ¿no?, a la hora de establecer ese acto comunicativo en una situación de crisis, en una situación de emergencia. Las personas mayores forman parte de estos grupos más vulnerables y más marginados en todas las sociedades, sobre todo en los países en desarrollo y, en concreto, en situaciones de emergencia o de crisis humanitaria. La vulnerabilidad hace referencia a las personas especialmente sensibles a las consecuencias de estas situaciones críticas, porque las personas son o pasan a ser mucho más vulnerables en las emergencias, como el resultado de una suma de factores tanto físicos, sociales, políticos y ambientales, tales como pueden ser el aislamiento social, la construcción deficiente de las viviendas, la protección inapropiada de los bienes, la falta de información, de sensibilización, de concienciación pública, etc. Por lo tanto, pueden ser excluidos, discriminados o marginados por la sociedad por motivos de etnia, de género, de edad, de discapacidad, de estatus social, de afiliación, incluso política o religiosa. La suma de todos estos factores, junto con un determinado contexto, va a provocar esta mayor vulnerabilidad en la sociedad. Por lo tanto, será primordial no homogeneizar las necesidades de dichos colectivos y respetar las especificidades de cada uno, partiendo de un enfoque diferencial, así como poder contribuir a que las medidas impulsadas no conduzcan a la estigmatización de estos grupos vulnerables. Por lo tanto, este tratamiento de cada uno de estos colectivos, en este caso de las personas mayores, va a requerir un enfoque diferencial que contribuya a la puesta en marcha de medidas más eficaces y efectivas en el marco de la protección y el goce pleno de los derechos humanos y libertades fundamentales, de la equidad y el reconocimiento de las diferencias entre colectivos poblacionales. Así, de este modo, es importante que vaya dirigido a la reducción de la discriminación, sobre todo del estigma, hasta este colectivo, ¿no?, hacia el colectivo de las personas mayores, que pueden ser muchas veces identificados y catalogados de forma errónea como objetos pasivos y meros receptores de ayuda en las situaciones críticas. ¿Por qué es importante hablar de la atención, ¿no?, a este colectivo de las personas mayores en situaciones de emergencia, situaciones críticas? Porque actualmente hay más de 900 millones de personas mayores de 60 años en todo el mundo. Esta cifra alcanzará los 1.400 millones en 2030, o el 16,5% de la población mundial, de la que hasta 3/4 partes van a vivir en países en desarrollo. Se prevé que de aquí al 2050 el número de personas mayores de 60 años se duplique, llegando a los 2.000 millones de personas, es decir, el 22% de la población mundial. En 2050 habrá más personas mayores que niños menores de 14 años. Algo más del 80% de las personas mayores del planeta estarán viviendo en países en desarrollo, frente al 60% de ahora mismo, ¿no?, de hoy en día. En los países desarrollados, a mediados de este siglo, la proporción de personas mayores aumentará a casi una persona de cada 3. Globalmente, los más ancianos, esto es, los mayores de 80 años, constituyen el segmento demográfico que más rápidamente está aumentando dentro de la categoría de personas mayores. En 2050 habrá casi 395 millones de personas de 80 años, es decir, 4 veces más que ahora. En España, por ejemplo, el 17,3% de la población es mayor de 65 años y se espera que dentro de 10 años alcance el 20% y en el 2050 más del 30%.
Además, este envejecimiento de la población no va a ser homogéneo, sino que se centrará en los mayores, en los muy mayores, ¿no? Aquellas personas que tienen entre 75 y 80 años, que serán más de 4 millones. En las proyecciones llevadas a cabo por la ONU, se sitúa a España en el año 2050 como el país más envejecido del mundo. Cuando un desastre, una situación de emergencia, golpea a las personas más débiles y vulnerables, a las que normalmente afecta en mayor medida es al colectivo de personas mayores, ¿no? Se estima que cada año las crisis y los desastres afectan a 350 millones de personas. Con un 12% de la población mundial mayor de 60 años, esto significa que un número importante de las personas afectadas por situaciones de emergencia van a pertenecer a este grupo de edad. Por lo tanto, a la hora de establecer esa relación de comunicación, esa relación de ayuda con una persona mayor, tenemos que tener en cuenta algunas de las características que acompañan el proceso de envejecimiento. Por ejemplo, el aumento de la fragilidad biológica, psicológica y social, una menor capacidad de respuesta a las modificaciones del medio que nos rodea, unos déficits motores, por ejemplo, enlentecimiento, falta de equilibrio, déficit de coordinación psicomotriz, etc. Unos déficits sensoriales, problemas visuales, deterioro auditivo, pérdida de habilidades olfatorias, trastornos del gusto, etc. Unos déficits cognitivos y psicológicos, por ejemplo, que pueden afectar a la atención, a la memoria, a la inteligencia, al aprendizaje, al lenguaje, etc. Y unos cambios sociales, como por ejemplo la jubilación o el fallecimiento de familiares, de amistades, la pérdida de las redes de apoyo social, que van a condicionar esas manifestaciones de la situación crítica en la que se encuentra la persona. En una emergencia, la supervivencia de estas personas, pues lógicamente suele verse especialmente amenazada, ya que depende de manera mucho más directa de las capacidades personales. Y tenemos que revisar algunas de las creencias falsas que se dan en relación a este colectivo y a las situaciones críticas. Por ejemplo, tras un desastre, una situación crítica, los integrantes de la familia y de la comunidad van a proteger a sus miembros. Sabemos, por ejemplo, que inmediatamente después del tsunami del Océano Índico, del 2004, en Tailandia, se identificaron más de 9.000 personas que habían sido dejadas atrás en la búsqueda apresurada de ayuda, incluso por su familia. Otra creencia falsa es que durante la distribución de la ayuda general se satisfacen las necesidades de las personas mayores. Un ejemplo de que esto no ocurre así es que en la respuesta a la crisis de Darfur, por ejemplo, las medicinas distribuidas no cubrían las enfermedades crónicas asociadas a la tercera edad y las ropas distribuidas no eran apropiadas para este colectivo de personas mayores. Otra de las creencias erróneas... ¿Sí? Que yo no sé los demás, pero no se ve la presentación. ¿No se ve la presentación? Ah, pues no sé. Si me podéis dar feedback. No sé. Yo sí veo la presentación. Ah, vale, entonces la dejo. Sí la veis, ¿no? Sí. Sí, vale, la veis bien, ¿no? En grande. Sí. Sí. Vale, pues continúo entonces. Decíamos, ¿no?, que otras las creencias falsas es que las personas mayores no requieren una atención especial en crisis, ¿no? Pues como hemos dicho antes, debido a las pérdidas de capacidades personales derivadas del envejecimiento, estas personas sí van a requerir una atención especial en estos momentos de crisis. Y la última creencia falsa a revisar es que las personas mayores son receptoras pasivas de la ayuda, económicamente inactivas, difíciles de capacitar, etc. La realidad es que las personas mayores pueden seguir contribuyendo al bienestar de su comunidad, participar de forma activa en la respuesta a la crisis y ser receptivas a las nuevas ideas. La mayor parte... bueno, tenemos aquí un testimonio, ¿no? El testimonio de Aviva Ali de Somalia, que nos dice así. A ver si lo tengo aquí. Nos dice, mi nombre es Aviva Ali, tengo más o menos 70 años y he vivido toda mi vida en Somalia. He llegado aquí, al campo de refugiados de Daba, en Kenia, hace 4 días. Es el mayor campo de refugiados del mundo. Hoy no he podido acceder a la distribución de alimentos. La gente estaba luchando para conseguir la comida y los suministros. El sol calentaba demasiado y me empujaron. Incluso le dieron primero a los hombres y nosotras, las mujeres mayores, tuvimos que esperar al sol y en el polvo. Según se iban abriendo camino, yo tenía más miedo a salir lastimada, así que no recibí nada. Todavía tengo la tarjeta y espero que sea válida mañana. Decidí salir. Pensé que mi salud era más importante que la poca comida que daban. Mi esperanza es encontrar la paz en esta zona y que haya más agencias que ayuden a las personas vulnerables, sobre todo mayores como yo,
que no recibimos asistencia especial. Otro testimonio de una persona mayor en una situación de crisis es el de Esumeni. Esumeni Paul es una viuda de 67 años de Puerto Príncipe. No tiene hijos y el terremoto destruyó su casa, el terremoto de Haití, y se fue a vivir a una tienda que se desplomó y ahora está viviendo en otra tienda con una vecina y la familia de esta. Mi vecina y sus 4 hijos duermen en una cama y yo duermo en el suelo sobre una pila de ropa. No sé cuándo podré volver a tener mi propio espacio, dice. La salud de Sumeni es delicada. Tiene dolor en sus piernas y problemas de memoria. Tengo algunas medicinas, dice, pero son muy fuertes y necesito tomarlas acompañadas de comida, pero a menudo no tengo que comer. Intento alimentarme al menos una vez al día, pero ha habido momentos en los que no he comido nada durante todo el día. Mi vecina me da comida cuando puede, pero ella tiene una familia propia a la que alimentar. Yo no tengo nada, ni siquiera una taza, un plato o un bol. No tengo ropa tampoco, no poseo nada, dice. Bueno, ¿cuáles son las reacciones, ¿no?, de estas personas mayores, este colectivo, cuando se enfrentan a una situación crítica? La mayoría de las personas mayores son razonables, proporcionan un relato claro, pero a veces pensamos, ¿no?, que las personas mayores todas son seniles y no tiene por qué ser así, ¿vale? O que están confundidas, no tiene por qué ser así. Pero sí tenemos que tener en cuenta que son especialmente vulnerables durante o inmediatamente después de vivir un evento crítico. El estrés de una situación crítica puede llevarles a presentar conductas incluso que pueden llegar a ser patológicas, ¿no?, como crisis de ansiedad o cuadros confusionales. Es muy frecuente que presenten conductas contradictorias, lo que puede confundir mucho a las personas que queremos ayudarlas, ¿no? La persona mayor, en general, pues puede tener diferentes reacciones generales ante ese evento crítico, como pueden ser que al disminuir la capacidad de adaptación, por ejemplo, ¿no?, al medio sanitario, al medio hostil que conlleva una situación crítica, pueden aparecer conductas regresivas, es decir, conductas propias de etapas anteriores del desarrollo. Por ejemplo, negarse a comer, negarse a recibir tratamiento, no asearse, no obedecer, la pérdida del control de esfínteres, gritos, insultos, etc. Pueden presentar desconfianza al entender que la persona que le quiere ayudar desconoce todos sus problemas. El aumento de los recuerdos relacionados con el pasado, una mayor dependencia de la familia y rechazo de la asistencia por parte de agentes externos, una desorientación debido a la interrupción de la rutina, la utilización de la negación como una reacción defensiva normal de mala calidad, lógicamente, ¿no?, pero que hace negar el peligro antes que enfrentarlo. Una reacción inmediata de miedo, seguida de ira, de frustración, cuando no son capaces de controlar la situación, dificultades de concentración, de comunicación, somatizaciones y reacciones fisiológicas. Se pueden producir estados de angustia con sensaciones físicas diversas como temblores, sensación de ahogo, palpitaciones y, como decíamos antes, ¿no?, incluso en casos graves, pues la pérdida del control de esfínteres. El embotamiento afectivo, esa disminución de la capacidad para sentir emociones, hipersensibilidad y sugestionabilidad, están en estado de sobrealerta, por lo que son particularmente susceptibles a las falsas alarmas o rumores de peligro. La disociación, ¿no?, ese estado que desorganiza el proceso mental, produciéndose una pérdida de control. La culpa, como ese sentimiento de autorreproche, de crítica, de condena, que la persona se propicia a sí misma cuando realiza un acto o deja de realizarlo, o que entra en contradicción con su sistema de valores, de convicciones, de creencias. Y las descompensaciones, ¿no? Algunas personas que previamente a que venga esa situación de emergencia tenían un nivel de desequilibrio emocional o que padecían un trastorno mental, la crisis puede precipitarlas a esa descompensación, ¿no? Depresiones, trastornos obsesivos, fobias, esquizofrenias, otros trastornos psicóticos, por ejemplo, ¿no? Después de vivir una catástrofe, una situación muy crítica, pues muchos adultos mayores pueden experimentar problemas psicológicos. Muchos sienten que han perdido pues todo lo que habían ido recopilando a lo largo de su vida, ¿no?, el trabajo, los ahorros, y también pierden la esperanza. En muchos casos, los miembros de la familia se separan y en otros muchos, la atención médica y psicológica llega de forma interrumpida. Entre las personas de mayor edad se ven problemas de ansiedad, de memoria, de depresión, de insomnio, incluso intentos de suicidio. Se observa una alta tasa de problemas psicosomáticos y también, bueno, pues otros problemas de salud y, lógicamente, tasas de mortalidad en aumento. Los mayores
Son mucho más propensos que las personas jóvenes a necesitar apoyo psicológico para poder reducir esos efectos de la situación crítica y para poder acentuar su recuperación psicológica y emocional, ¿no? Es importante entender que algunos adultos mayores pueden estar enfrentando la pérdida de seres queridos más la pérdida de sus propias capacidades físicas y posiblemente su independencia. No obstante, algunos de los adultos mayores han demostrado en experiencias pasadas que están preparados y cuentan con excelentes habilidades para poder hacer frente a las situaciones críticas, como es su capacidad de adaptación, su experiencia al haber atravesado y sobrellevado diversas situaciones críticas a lo largo de su vida, esa experiencia previa, las estrategias de afrontamiento, las habilidades y el conocimiento tradicional son factores claves para poder mitigar el impacto de las situaciones críticas. Por lo tanto, reconocer, fomentar y apoyar esas capacidades y la contribución de las personas mayores en la respuesta de un evento crítico es vital para poder luchar contra la creencia generalizada de que son solo un colectivo vulnerable, dependiente y receptor pasivo de la ayuda. ¿Qué es lo que podemos hacer los agentes de ayuda, ¿no?, a la hora de intervenir en un evento crítico con este colectivo? Pues lo más importante siempre aquí es utilizar un ritmo pausado a la hora de comunicarnos, sobre todo la ternura, que tiene que tener un papel destacado en nuestra actuación. Tenemos que mostrarnos tranquilos, hablarles con un tono de voz suave. Si hablamos con un tono de voz fuerte, la persona puede no comprendernos, entonces solo vamos a lograr confundirla aún más. Debemos establecer una relación interpersonal empática, hablarle de forma clara, despacio, con frases cortas, sencillas. Permitiremos ocasionalmente compartir esos recuerdos de la persona afectada, ya que va a redundar en que perciba un mayor interés y deposite mayor confianza en nosotros. Adoptaremos una actitud de incondicionalidad y de apoyo para no aumentar sus sentimientos de inutilidad personal, ¿no?, ni la sensación de dependencia de nosotros como agentes de ayuda. No intentaremos suplirles en las cosas que pueden hacer por sí mismos y les preguntaremos en qué podemos ayudarles y en qué necesitan nuestra ayuda. Tenemos que tener paciencia en el trato personal, por ejemplo. Podemos esperar una cálida aceptación interrumpida de un acceso de ira. Debemos señalar cuál es el problema y las posibles soluciones para el mismo, evitando las valoraciones morales, sin dejar de prestar nunca el apoyo incondicional a la persona mayor, sin olvidar que apoyar no significa darle siempre la razón, ¿vale? No debemos juzgar moralmente su comportamiento ni el de otras personas significativas para ellos. La información tiene que ser continuada y en muchos casos es necesario repetir varias veces las mismas cosas por los trastornos de atención y de memoria que puedan tener, pueden hacer que olviden algunos de los detalles. No daremos explicaciones largas, utilizaremos instrucciones sencillas, dividiéndolas por partes si es necesario, y les hablaremos de una forma clara y concisa, utilizando frases cortas y sencillas, sin olvidar que son personas adultas y no tratarles como niños o como niñas. Tenemos que facilitar la compañía, el afecto, ya que son esenciales en este grupo de población, utilizar la comunicación no verbal, el contacto físico para transmitir seguridad. Debemos asegurar en todo momento la confidencialidad y la privacidad, utilizar el contacto visual y táctil para poder mantener la atención de la persona. Les daremos tiempo para poder contestarnos sin presionarles ni acosarles, ayudándoles si hace falta, pero procurando que sean estas personas las que nos contesten. Animaremos y reforzaremos las respuestas de la persona mayor. Atenderemos a cualquier demanda con muestras de interés. La escucha activa, lógicamente, es imprescindible en cualquier relación de ayuda y con las personas mayores también. Debemos aclarar, repetir, reflejar, resumir y mantener una conducta no verbal adecuada. No les trataremos como personas con discapacidad, a menos que presenten algún tipo de discapacidad. No les llamaremos abuelo, viejecito, simplemente un señor, una señora. Es mejor aún, ¿no?, tratarles por su nombre, que es lo que más confianza e identidad da. Algunas veces no expresan verbalmente todo lo que quieren decir, así que cuando no entiendan algo, pues no tenemos que pensar que no se enteran, sino simplemente tenemos que preguntarles. Y a veces tendremos que contrarrestar las posibles dificultades que puedan presentar debido a su edad, buscando la ayuda de personas más jóvenes de su entorno. Por ejemplo, pues si necesitamos saber
qué tratamiento médico está siguiendo. Podemos preguntarle a algún hijo o a alguna hija. Algunas acciones para reforzar los mecanismos de afrontamiento de las personas mayores para enfrentar una situación crítica, una situación de emergencia, pueden ser los siguientes. Por una parte, procurar un entorno seguro, preguntarles sobre sus inquietudes respecto a su seguridad, evitar el aislamiento, identificar los vínculos y las relaciones estables. Sabemos que las relaciones son la conexión con la vida, pero se debe dejar a la persona decidir con quién quiere juntarse. No tenemos que suponer que las relaciones familiares siempre van a ser amistosas. Es decir, necesitamos que se junten con personas que les generen cercanía física y afectiva. Fomentar la calma, enfatizando que todas sus reacciones son normales. Es preciso asegurarles que su falta de concentración, la pérdida de memoria, las dolencias físicas que no habían aparecido antes pero aparecen ahora por causa del evento crítico, son reacciones normales ante una situación adversa, ¿no? Hablar del evento de forma objetiva. Las personas mayores quieren tener mucha información, ¿vale? Información objetiva, pero asimilan los hechos poco a poco y, por tanto, piden que se repita la información varias veces. Con el tiempo van a ir integrando la información, los que les va a dar un control del evento mismo. Prestar apoyo y promover la confianza. Es importante hablar acerca del efecto que ha tenido la situación en sí mismo. Pero si la persona quiere compartir sus recuerdos, como decíamos antes, pues hay que darle ese espacio de ventilación, ¿vale? Validar sus inquietudes pasadas es una forma de ganarse la confianza de la persona mayor para poder tratar las dificultades actuales. Ayudar a mantener el sentido de identidad y contribuir a preservar la cohesión de la comunidad, facilitando el acceso a los servicios de asistencia y actividades posteriores al evento traumático. Tomar en cuenta las diferencias culturales, porque sabemos que hay personas mayores que pueden tener diferentes tradiciones, diferentes antecedentes culturales, y entonces los servicios prestados tendrán que encajar, ¿no?, con esas diferencias. Establecer rutinas lo más pronto posible. Es incluso preferible reiniciar rutinas antiguas, porque las rutinas son el ancla en el proceso de envejecimiento. Y, por último, generar oportunidades que permitan que este colectivo de personas mayores se sientan útiles y valoradas. Para finalizar, una frase de una mujer mayor de Ruanda que dice: apóyenos donde somos fuertes, no solamente donde somos débiles. Y con esto, pues muchísimas gracias por su atención. Les dejo aquí una guía que hemos realizado, que mi compañero también va a hablar de ella, mi compañero Jesús, desde el Colegio Oficial de Psicólogos del Principado de Asturias, del grupo de la Comisión de Intervención Psicológica en Emergencias y Catástrofes, que tienen ahí el QR para descargar gratuitamente o el enlace a la página web, y donde viene parte de esta comunicación desarrollada, ¿vale?, para su consulta. Pues sin más, muchísimas gracias y a su entera disposición. Bueno, pues muchas gracias, Natalia. Y ahora ya me das el paso a mí. Gracias por tu comunicación, siempre estupenda. Bien, voy a compartir yo la pantalla. Vamos a ver. Bien. ¿Se ve? ¿Sí? Se ve perfecto. Venga, perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, pues yo soy Jesús Rivero, soy psicólogo, compañero también de Natalia en esa comisión de psicología de emergencias, ¿no? Soy psicólogo sanitario, especialista en infancia y adolescencia también. Bien, vamos a hablar sobre esa comunicación en situaciones críticas, también con niños y adolescentes, igual que con las personas mayores. Que comentaba ahora Natalia, es muy importante realizar esa comunicación de una manera adecuada con los niños y adolescentes, ¿no?, en infancia y adolescencia. Y voy a intentar relacionarlo con realizar un buen acompañamiento en situaciones de final de la vida. Como decía mi compañera Natalia,
tenéis a vuestra disposición esa guía que hemos elaborado, y yo he acompañado todas las diapositivas con el código QR para que la podáis descargar y esté a vuestro alcance y tenga esa máxima difusión. Es una guía en la que hablamos de esa comunicación en situaciones de emergencia con colectivos vulnerables, niños y adolescentes, personas mayores y personas con discapacidad, ¿no? Le decimos también en colaboración con nuestra compañera Berta González. Bien, pues en realizar un buen acompañamiento en situaciones de final de vida, como decía, en primer lugar deberíamos hablar sobre la muerte. Y debemos entender que hablar de la muerte con los menores es algo también muy importante. Pero ¿qué ocurre? Que la muerte es un tabú. La muerte es algo de lo que no se habla, de lo que nos da miedo hablar. Máxime cuando se trata de hablar de ello con un niño o con una niña. Si nos da miedo hablar entre nosotros como adultos porque es algo que no queremos alcanzar, es algo de lo que preferimos no hablar porque resulta doloroso también, pues con los niños mucho más, ¿no? Además de que nos da miedo hablarlo porque quizás pensamos, ¿cómo voy a hablar con un niño sobre la muerte? ¿Cómo lo hago? ¿De qué manera? ¿Qué le digo? ¿Qué no le digo? ¿Qué será bueno que sepa? ¿Qué no será bueno que sepa? Además, siempre tenemos esa intención de proteger, tenemos ese miedo a ver si voy a traumatizar al niño por hablarle sobre la muerte, ¿no? Sobre la muerte, que es algo que tenemos todos en común, que es algo a lo que en algún momento a lo largo de la vida todos nos vamos a exponer de manera directa o indirecta. Y los niños también, evidentemente, se ven expuestos a la muerte de seres queridos, a la muerte de mascotas, por ejemplo, a la muerte en lo que ven en televisión, porque incluso en los dibujos animados hay fallecimientos, a la muerte en libros, a la muerte en cualquier medio. Siempre va a estar presente de una manera o de otra. Y es muy importante que nosotros hablemos con los menores sobre la muerte ya como un acto preventivo y como un acto de que ellos conozcan y vayan exponiéndose de la manera adecuada en función de los valores también que queremos transmitirles, ¿no? sobre este tema, porque evidentemente es algo que también la forma en la que vamos a hablar con ellos va a depender de factores culturales, creencias, valores, etcétera. No entendería la muerte exactamente igual una persona probablemente religiosa católica que una persona de otras religiones, de Islam o religiones orientales, o quizás una persona completamente atea, ¿no? Entonces, no hablamos con ellos porque es un tabú, como decimos, nos da miedo por todos estos factores y además tenemos esa intención de protegerles, como si no hablando de ello no pudieran ser expuestos a la muerte, iban a ser expuestos de una manera o de otra. Cuando hablamos con los menores sobre la muerte, es muy importante que nosotros conozcamos también cómo el menor entiende la muerte. Evidentemente, el desarrollo del concepto de muerte va a depender de la edad, de su desarrollo, pues de todos esos aprendizajes que ha ido adquiriendo a lo largo de su más corta o un poquito más larga vida, dependiendo de la edad que tenga, evidentemente. Y a lo largo de ese adquirir conocimiento y adquirir ese concepto de muerte, vamos adquiriendo determinados conceptos como es el de la irreversibilidad de la muerte, ¿no? Es decir, un niño pequeño probablemente no entiende todavía que la muerte es algo irreversible, algo de lo que no se puede volver. Además, en muchas ocasiones, cuando hablamos de la muerte o acercamos el concepto de muerte a los niños, lo hacemos con símiles como dormir. Se quedó dormido. Y ese se quedó dormido lo relacionamos con el dormir habitual y de dormir nos despertamos. Y quizás el abuelo o la abuela o el padre o la madre o la persona que ha fallecido le decimos se ha quedado dormido, ¿no? Entiende que se va a volver a despertar. Entonces es muy importante que estos símiles que a veces hacemos, estas metáforas que a veces incluso utilizamos, ¿no? Pues las miramos bastante bien porque ese concepto de irreversibilidad se va a ir adquiriendo, evidentemente, a mayor contacto también con la muerte o con ese hablar sobre la muerte. Pero debemos saber si lo tiene adquirido o no. También ese concepto de universalidad, es decir, que todos los seres vivos nos vamos a morir. Y la causalidad, las diferentes causas que puede haber con respecto a la muerte.
Por lo tanto, nuestras comunicaciones en torno a lo que viene siendo el concepto de muerte o un fallecimiento de una persona, debemos adecuarlas siempre a la edad y el nivel de desarrollo que tiene el menor. ¿Qué consecuencias puede tener ocultar información hablando sobre la muerte? Pues en primer lugar, si les ocultamos la enfermedad de un ser querido, es probable que la muerte de esa persona, de ese ser querido, genere más impacto por lo imprevisible. Si la persona está muy enferma y conocemos el desenlace que pueda tener esto, es preferible que vayamos adelantando e informando al menor sobre aquello que va a suceder, pronto o más tarde, pero que va a suceder, porque si no es algo imprevisible y eso genera más impacto, ¿no? Y si además le vamos diciendo al niño que todo está bien, que no pasa nada, que esa persona querida pues, está bien, incluso a veces que se va a recuperar, ¿no? Pues evidentemente ese impacto también es mucho mayor por lo inesperado, ¿no? Y no puede prever lo que va a ocurrir. Además, también pueden quedar cosas pendientes entre el menor y la persona fallecida, como por ejemplo una conversación de despedida, que muchas veces nosotros también queremos tenerla con esa persona a la que apreciamos, a la que queremos y que está falleciendo, ¿no? O quizás otra cosa simbólica que pueda haber. De hecho, esta, como os pongo ahí en pantalla, es una queja muy común entre los menores a los que se les oculta esto, ¿no? No pude despedirme, no pude decirle aquello que quería decirle, o no pude compartir esos últimos momentos con la persona, y no necesariamente lo va a decir en ese momento del fallecimiento, sino quizás incluso más tarde. Nos encontramos muchas veces en consulta a adolescentes o a personas jóvenes también con duelos no resueltos, ¿no? Y que manifiestan este tipo de cuestiones, que evidentemente quizás la familia lo hace con la intención, como decíamos antes, de proteger al menor. Además, ocultar esta información también supone que estamos mintiendo en muchos casos, ¿no? Mentimos a los niños y no es recomendable mentir a los niños, porque las personas, cuando decimos la verdad, garantizamos más la seguridad del otro, ¿no? Y esto es fundamental. Además, añadimos que si les miento en una cosa y descubren la verdad, obviamente luego es menos probable que nos crean en otras situaciones, ¿no? Y que tengan todavía más dudas con respecto a esto. La mentira nunca va a ser una buena aliada en estas situaciones más críticas o en estas situaciones de acompañamiento en el final de la vida. Y en muchos otros casos también lo que sucede es que les tratamos como si fueran pequeños y no pudieran defenderse, ¿no? Les sobreprotegemos de una realidad, que es la muerte. Podemos decir, a ver, a niños muy pequeños, sí, pero no subestimemos nunca el nivel que tienen para comprender aquello que está sucediendo, mucho más del que creemos en muchos casos, ¿no? Porque no son un bebé que todavía no comprende, ya va entendiendo determinados conceptos y probablemente incluso ya ha podido estar expuestos al concepto de muerte, ¿no? Además, como os comento ahí, también les apartamos de una manera o de otra de esa relación familiar y de esos vínculos familiares que están muy presentes cuando está ocurriendo pues, un fallecimiento de una persona cercana, por ejemplo, o cuando ha ocurrido ese fallecimiento de una persona cercana ya. Además de todo esto que estamos comentando, generamos también un ambiente incierto, porque, claro, la persona, imaginémonos que está enferma y que, bueno, pues le estamos ocultando toda esta información, ¿no? Los niños luego no van a saber, los adolescentes no van a saber qué esperar ante otro caso de enfermedad, porque si les decimos que está bien, que se puede recuperar, etcétera, etcétera, ¿no? Pues probablemente en otro caso de enfermedad espere exactamente lo mismo o quizás no, ¿no? Me mintieron y entonces ahora puedo relacionar y puedo generar ese aprendizaje, ¿no? A través de nuestra conducta verbal, de generar reglas que diga que cada vez que una persona está enferma, pues va a fallecer siempre, ¿vale? Generando mayores preocupaciones en torno a la salud, miedos, etcétera. Por lo tanto, actuar de una manera correcta sería lo más adecuado. ¿Y cómo lo podemos hacer? Bien, voy a aportaros ahora una serie de pautas generales. Están, como decía antes mi compañera Natalia, mucho más desarrolladas en la guía, ¿no? Que podéis descargaros, pero aquí os traigo algunas de las más importantes. En primer lugar,
en caso de una emergencia o de que tengamos que hacer una comunicación en estas situaciones de final de vida, por ejemplo, comunicar un futuro fallecimiento o un fallecimiento ya en ese momento, debemos de evaluar el contexto en el que está el menor y qué es lo que ha ocurrido, toda esa situación previa y que ha vivido, qué es lo que ya sabe el menor. Y esto es algo muy importante. ¿Qué es lo que el menor entiende sobre la muerte? Lo que el menor ya sabe y que ha vivido en torno a esa situación de comunicación. Además de eso, de todo lo anterior, también tenemos que evaluar la situación actual, es decir, dónde se encuentra el niño, en qué condiciones está, ¿no? Todo eso que está rodeando en ese momento al niño. Es importantísimo tener esto en cuenta para también elegir los lugares adecuados, ver si es un buen momento para hacer esa comunicación, etcétera. Y también las personas que se encuentran presentes a la hora de hacer esa comunicación. En primer lugar, la recomendación principal, ¿no? Es que estén familiares, evidentemente, con el niño, personas allegadas, pero también tenemos que saber si hay personal sanitario, personal de rescate, personal de emergencias, quienes están en este momento crítico también, en caso de que sea una situación de crisis, de desastre o de catástrofe, ¿vale? Entonces, ese contexto, ese marco, es el que nos va a permitir elegir después cómo vamos a comunicar de la mejor manera y hacer ese acompañamiento de una mejor manera, ¿vale? Y para ello debemos recopilar información sobre todo esto y también entender, y de manera muy, muy importante, qué personas pueden suponer un apoyo para el niño. Esto es muy, muy importante que lo sepamos, ¿vale? Si somos nosotros quienes van a hacer la comunicación o vamos a dar las pautas y estrategias necesarias a esas personas que puedan suponer ese apoyo y quién va a ser la persona, por tanto, que va a acompañar al menor y a darle esa información. Eso también es fundamental. Por lo tanto, ante esta pregunta, ¿quién debe hablar con el menor? ¿Quién debe ser la persona que comunique? Principalmente los familiares y las personas más cercanas al menor, ¿vale? Si es un acontecimiento que ha sucedido en el contexto escolar, pues serán los maestros y profesores de referencia quienes hagan esta comunicación. Y los profesionales estamos ahí para apoyar a estas personas y aportarles pautas y soporte. Y eso es fundamental. Profesionales de la emergencia, profesionales sanitarios, ¿no? Pues sí, psicólogos, etcétera, vamos a aportar pautas a estas personas. En caso de que no estén presentes o no sea posible que esa comunicación la realicen esas personas más cercanas y con quien el menor tiene mayores vínculos, pues evidentemente deberemos ser los profesionales quienes hagamos esta comunicación. Dicho esto, nos preguntamos también, ¿qué debemos decirle a un menor? Pues acorde a lo que comentábamos antes, ¿no? Pues lo primero de todo que debemos decirle es la verdad. Debemos decirles la verdad y debemos ser fieles a la realidad. Como decíamos antes, lo contrario puede tener consecuencias no deseadas. Por lo tanto, es fundamental que a un menor le digamos la verdad sobre lo que está sucediendo. Evidentemente de tal manera que la pueda comprender, que la pueda entender, ¿no? Y quizás haya detalles que podamos obviar porque no sea necesario que los conozca, pero siempre la verdad, respondiendo a sus preguntas. Como decimos, es algo, debemos comunicarle aquella información que el menor puede entender y que pueda asumir en función, como decíamos antes, de su edad, de sus situaciones particulares, etcétera. Y por eso esa recopilación de información previa, y si es la familia, pues obviamente esa información ya la tiene, nosotros debemos decirles también que deben adaptar esa información. Por lo tanto, debemos delimitar el cómo lo decimos, el qué decimos y el para qué también aportamos información. Este para qué siempre va a ser muy importante. A medida que vamos interactuando con el menor y haciendo esas comunicaciones, ese acompañamiento, ese diálogo que tenemos, vamos marcando los límites y tenemos que ir evaluando constantemente en función de cómo estamos interviniendo y cómo estamos hablando con el menor. Como decíamos, diciéndole la verdad, por tanto, el menor nos va a hacer preguntas y siempre debemos responder a sus preguntas sobre lo sucedido. Esto es fundamental. Además, las preguntas que nos haga el menor nos sirven ya de orientación para lo que le vamos a comunicar. En primer lugar, nos indica lo que sí sabe y lo que no. Y esto es fundamental que lo tengamos en cuenta, ¿no? Y nuestras respuestas deben adaptarse, como decimos, en el lenguaje, la forma en la que tenemos de hablar y en el contenido.
Evidentemente, como decía Natalia, con las personas mayores no tratarlas como niños, ¿no? Pues a los niños debemos tratarlos como niños, pero no infantilizar, o eso que entendemos a veces como este lenguaje cuchi cuchi, ¿no? Como a los bebés, es lo que no debemos hacer, ¿vale? No significa que tengamos que usar un lenguaje elaborado, sino que utilice un lenguaje acorde que el niño pueda entender, pero no infantilicemos demasiado la comunicación, ¿vale? Por lo tanto, lo vamos a hacer con naturalidad. Esta comunicación la vamos a hacer con la mayor naturalidad posible. No vamos a utilizar un tono muy dramático tampoco, por ejemplo, ¿no? Y no es necesario que busquemos rituales complejos, ni comunicaciones tremendamente elaboradas, ni una cosa muy, muy específica para hablar con un niño. Podemos hablar de una manera muy tranquila, muy natural, muy cercana, incluso como haríamos con una persona mayor, pero como decimos, adaptando el lenguaje a que el niño lo pueda comprender. Pero sí es importante que en esta comunicación nos pongamos a su altura. No cuesta nada agacharnos y colocarnos a su misma altura. No estar hablando uno aquí y otro aquí, uno arriba y otro abajo, sino ponernos a su misma altura para hablar. Esto marca una diferencia muy importante, ¿no? Y esto, por ejemplo, se ve también en personas con discapacidad que están en una silla, por ejemplo, están en una silla de ruedas, el agacharnos para poder hablar con esa persona. O personas que, bueno, pues tienen una altura muy inferior a la nuestra, el poder agacharnos y mantener ese contacto visual al mismo nivel va a marcar diferencias también. Es importante que dosifiquemos la información que vamos dando a los menores en estas situaciones críticas. Vamos a aportar información a medida que se pueda, de que dispongamos de ella también y que se requiera, ¿vale? Como decíamos, vamos a explorar lo que el menor sabe y después vamos a aportar esa información. Eso sí, lo recomendable es no dejar pasar mucho tiempo entre el evento y la información que les damos. Esto ocurre, por ejemplo, cuando comunicamos fallecimientos. Ocurre un fallecimiento, llevamos al niño como para protegerlo a casa de los tíos, de una amiga, de no sé quién, pasa la noche allí, la mañana siguiente y a mediodía o por la tarde del día siguiente hacemos esa comunicación. Lo recomendable es que cuanto antes el menor sepa lo que está sucediendo, pues va a tener mayores mecanismos de afrontamiento de esa, para afrontar esa situación, ¿verdad? Y esto es fundamental porque, de hecho, no va a entender por qué estoy aquí, por qué estoy allá, qué pasa. El menor sabe que algo pasa y que nadie le dice nada, ¿no? Y, por lo tanto, mucho de este tiempo, si pasa mucho tiempo, es posible que ese tiempo sea en soledad, de una manera o de otra, o al menos no en la compañía de esas personas cercanas que deben darle esta comunicación, ¿no? Importante, cuando comunicamos y acompañamos al menor, es regular nuestra propia respuesta emocional a la hora de darle esa comunicación. Nuestra propia regulación emocional es fundamental ante esto, ¿vale? No debemos estar hieráticos, inexpresivos, pero tampoco dejarnos llevar por una explosión emocional. Si yo veo que me desregulo mucho, no pasa nada por explicar al menor esto que te estoy explicando a mí me genera este tipo de malestar, este tipo de sentimientos, este tipo de emociones. Dame un momento que me recomponga y vuelva a estar contigo y sigo hablando contigo, quédate en compañía de esta persona o acompáñame en este rato. Para que el menor también aprenda estrategias de afrontamiento y de regulación emocional y que entienda que son situaciones complejas, situaciones difíciles, ¿vale? Pero sí es cierto que debemos intentar regular nuestra respuesta emocional. Y, por lo tanto, de ese modo también estamos siendo un ejemplo, ¿no?, de aprendizaje de esa regulación emocional. A la vez, vamos a permitir que el niño exprese sus emociones y vamos a darle esas herramientas para manejar esa situación. ¿De acuerdo? Por tanto, ante esta comunicación, vamos a darle un apoyo emocional incondicional, ofrecimiento de apoyo emocional. Igual que decía antes Natalia con las personas mayores, lo mismo hacemos con los niños, ¿no? El niño debe sentirse apoyado y debe sentirse querido. Esto es fundamental. Y este apoyo lo expresamos tanto con nuestro lenguaje verbal como en la comunicación no verbal. Por ejemplo, contacto físico siempre respetando los límites establecidos, tanto por el menor como la ética profesional y personal, obviamente. Y digo por el menor también porque quizás el menor no quiera en ese momento un abrazo o no quiera que le pongamos una mano en la espalda. Y eso debemos respetarlo totalmente. Por mucho que pensemos que un abrazo puede ser reconfortante, quizás ahora no.
quizás un poco más adelante, o quizás soy yo quien te lo doy, ¿no? Y no tienes por qué esperar siempre que yo reciba ese abrazo, ¿vale? Por lo tanto, es un contacto que debemos tener de una manera natural, espontánea. No debemos forzarlo tampoco. Si no nos sale dar un abrazo, no tenemos por qué dar ese abrazo. Pero sí podemos preguntarle al menor, ¿quieres un abrazo? Y entonces sí, te lo voy a dar. Yo te estoy haciendo esa pregunta, ¿no? Por lo tanto, es una cosa recíproca entre los dos. Hay que tantear mucho con este acercamiento, ¿no? Para que sea reconfortante, sobre todo. Es fundamental, como profesionales, cuando somos profesionales de la emergencia o profesionales sanitarios, que entendamos que los menores tienen una experiencia previa con el personal sanitario, el personal de fuerzas, cuerpos de seguridad, etcétera, ¿no? Y hay estereotipos también al respecto de esto y con respecto a los comportamientos que se enmarcan a estos profesionales, ¿no? Y pueden ser aversivas también. Imaginaros que, bueno, pues a veces si somos profesionales sanitarios, un médico, enfermería, etcétera, pues se le ha dicho muchas veces a los niños amenazas con respecto a ir al médico, ¿no? O que ir al médico duele. Y si yo como médico tengo que dar una comunicación, quizás esa experiencia aversiva previa del niño genere un rechazo hacia nuestra figura y es algo que debemos tener en cuenta. Esas reacciones pueden deberse también a estas situaciones. También tenemos que tener en cuenta que somos nosotros quienes estamos haciendo ese acompañamiento o quienes vamos a permanecer un tiempo con el menor o vamos a dar esa comunicación que no nos conocen de nada, no saben quiénes somos, ¿no? Y entonces, al ser personas desconocidas para los niños, esto también puede generar cierto rechazo. Por eso es muy importante que nos identifiquemos bien, que le expliquemos bien al menor quiénes somos, que tengamos una toma de contacto previa y que no vayamos directamente a dar la información, ¿no? Cuidar toda esa comunicación que tenemos. En resumen, de todo esto que hemos ido hablando, pues la comunicación principalmente debe hacer las personas de confianza del menor. Si no es posible, pues lo haremos los profesionales. Debemos de crear un clima y un ambiente seguro, seleccionar un lugar y un momento adecuados para dar esta información. Tampoco rebusquemos demasiado, porque si no lo del momento adecuado parece que nunca lo encontramos, ¿vale? Cualquier momento puede ser adecuado en realidad, pero bueno, busquemos un momento tranquilo por lo menos. Debemos decir la verdad, adaptando nuestro lenguaje y el contenido de la información. Tantear lo que el niño ya sabe y lo que puede comprender. Debemos transmitirle seguridad, acompañamiento, apoyo y tranquilidad. Regular, como decíamos, nuestro propio estado emocional, nuestro tono, gestos y comunicación no verbal. Responder a todas sus preguntas. Permitir que el niño participe de situaciones, rituales de despedida, etcétera. No hablar delante del niño como si no entendiera lo que sucede. Esto a veces ocurre en contextos sanitarios, donde se está hablando con los adultos y el niño está delante, pero como si no entendiera nada. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. Acompañarle y darle apoyo durante todo el proceso. Y sobre todo entender que no podemos ahorrarles a los menores todo tipo de sufrimiento y que seguramente algunas cosas les impactarán o les llamarán la atención. No pasa nada, lo que no se puede abordar en el momento se abordará más adelante, pero lo importante aquí va a ser abordarlo de la mejor manera posible. Pues muchas gracias por vuestra atención. Ese QR que tenéis para la descarga de la guía que ha acompañado toda la presentación y ahí tenéis mis datos de contacto y quedo a vuestra disposición para cualquier duda o sugerencia que queráis compartir. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jesús. Creo que me toca a mí. Os voy a pedir un poco de ayuda porque no sé cómo compartir la presentación. Mira, donde está tu micro y tu cámara, donde tienes tu nombre, sí. Maika, pues justo al lado hay como dos pantallitas a la izquierda. A la izquierda del micro hay como dos pantallitas con una raya roja. Sí. Ahí. Ahí y te va a salir como otra pantalla que te va a permitir compartir toda la pantalla, ¿vale? Y ahí seleccionas la que quieres compartir. ¿Le estoy dando la doble pantallita? ¿Sí? ¿Y no te salta como otra ventana? No, se me pone a mí en pequeño.
Vale, a ver, el otro día lo compartimos. Ahora, es que a lo mejor me ha tardado un poquito. Ahora, vale. Vale, ahora sí que ya la estamos viendo nosotros. ¿Sí? Sí. Maximizar. Vale, perfecto. Se ve la presentación, yo ahora mismo es que no me estoy viendo, pero si no me guiáis. Sí que se ve, vemos la ansiedad en el final de la vida, técnicas de... Vemos el título, ¿vale? Vale, perfecto. Perdonadme las cosas del directo, mira que lo Nada. hemos ensayado con los compañeros, pero bueno, supongo que el directo, los nervios y demás. Bueno, antes de nada, muchísimas gracias a todo el equipo de este congreso por el trabajazo enorme que implica y a los demás ponentes por compartir este conocimiento tan maravilloso. Quisiera plantear con ustedes un pequeño marco teórico de lo que sería la ansiedad en el final de la vida, las técnicas de acompañamiento y apoyo emocional. ¿Se sigue viendo? He pasado de diapositiva, no sé si se me ha quedado congelada. Título. Yo sigo viendo la diapositiva número 48. Vale, un segundillo, perdonad las cosas del directo. ¿Ahora? Ahora justo acaba de cambiar. Vale, perfecto. Como bien estaba comentando, pues que quisiera plantear con todos ustedes un pequeño marco teórico de donde nos vamos a mover. Tenemos que entender que el proceso fin de vida es como una puerta hacia lo desconocido. Además, lo es de manera multicausal. El primer instinto hacia la muerte, eliminando circunstancias extraordinarias, por supuesto, es el miedo. Es el miedo. Aquí os quería compartir una frase de Maurice Greer, que es que el miedo a la muerte es un miedo genérico y útil a la supervivencia. A nivel psicoanalítico se ahonda en este sentimiento, traduciéndolo en pulsiones que representan la dualidad humana, ¿no? Tenemos el tánatos, que es esa autodestrucción que tiene el ser humano, que parece que todo lo que tocamos, destruimos de alguna manera, pero también el eros, que es ese deseo de vivir y seguir, ¿no? Que brota ante el sentimiento de sentirse en peligro. También debemos de tener en cuenta que a nivel social la muerte, como bien ha dicho el compañero Jesús, no está aceptada, es un tabú. La muerte forma parte al final de un proceso de lo que es la vida, no es blanco y negro, es que forma parte de la vida, aunque culturalmente entendemos que es el fin de esta, por tanto, como que es el fin de todo. A todo este proceso tan complejo a nivel psicosocial genera mucha incertidumbre tanto a la persona como a lo que es la familia. Además, un proceso muy complejo, muy incierto, bañado por una gran dualidad. A todo lo que hemos comentado sigue existiendo esa pulsión de supervivencia, de lucha, incluso el tabú, aunque la evidencia sea clara de que esa persona se va a ir. Como seres racionales sí que vemos la posibilidad de ese fin, pero de manera inconsciente nosotros intuimos de que llegue. Es decir, nosotros estamos como en ese proceso ante una permanente dualidad de decir, sé lo que va a pasar, o mejor dicho, intuyo lo que va a pasar, pero mis instintos me dicen que no puede ser. Entonces, estamos siempre ahondando en esa tierra pantanosa de mucha labilidad emocional, afrontamientos muy racionales se pueden dar y sobre todo incertidumbre al diagnóstico, al pronóstico, a los cuidados, al proceso en sí, en general, y enfermería pues obviamente tiene muchísimo que ofrecer con sus técnicas de acompañamiento y de apoyo emocional. Si me permitís decirla, esa incertidumbre genera mucha ansiedad y aquí quisiera hacer un punto y aparte para clarificar un poco lo que es este concepto que tendemos a patologizar constantemente. Tanto se patologiza como se banaliza, ¿no? Mucho en las redes sociales este término. La ansiedad, al fin y al cabo, es la respuesta natural
es decir, la fisiológica, la psicológica, la conductual que tenemos ante una amenaza y su posterior proceso para intentar adaptarse. Es decir, al fin y al cabo es como nuestro sistema de alarma ante unas presiones, ya sean tanto internas como externas. En el caso de la fin de vida suele tener más una naturaleza mixta, es decir, que son unas presiones tanto autoimpuestas como impuestas por el contexto social, y esto convierte a la ansiedad, hay que entenderla como un proceso natural y universal, que conforme lo enfoquemos, pues puede ser más o menos constructivo o destructivo. Quizás esa ansiedad no sea perceptible de buena primera ni para la persona ni para la familia, sino que es necesario, pues, observar la conducta, las emociones y, por supuesto, las expresiones de la persona. En definitiva, no debemos yo lo que intento con esta ponencia es transmitir de que no hay que patologizar la ansiedad de una manera autómata, poner la ansiedad como sinónimo de un problema mental, de algo que tratar, siempre que no disfuncione la vida de la persona, y mucho menos en contextos pues tan específicos como es a fin de vida u otros procesos traumáticos. La ansiedad es natural, no sentirla incluso sería algo enfermizo, porque no sentir estas presiones, no sentir esta necesidad de movilización, sentir lo que es el desinterés, la pasividad o la falta de voluntariedad, pues sería la abulia. Y la abulia, pues muchos de nosotros sabemos en lo que andamos en estos contextos de que es un signo muy, muy grave, más característico de los trastornos psicóticos crónicos. En definitiva, lo que intento antes de seguir ahondando en toda esta ponencia es de eso, de hablar de la ansiedad como un concepto más necesario de lo que es el proceso a fin de vida, porque al final es sentirte amenazado y no hay mayor amenaza que llegar al final de todo tu proyecto vital, ¿no? Final de vida tenemos que entenderlo, por volver de nuevo tras este punto y aparte al tema principal, que es los cuidados a final de vida, ese acompañamiento, esas técnicas, debemos de marcarlo en un contexto biopsicosocial. La persona debe de abandonar ese camino de la curación, adentrarlo en esa autopista de lo que sería el cuidado, porque no debemos de olvidar nunca que la enfermedad, aunque no pueda curarse, es parte de una persona y en esa etapa él es el protagonista, él y su familia, no la enfermedad. De una manera muy generalizada, muy amplia, el cuidado a fin de vida abarca pues varios procesos de atención y cuidado. Debemos de tener claro pues, cuáles serían más o menos las demarcaciones, ¿no? Antes del comienzo del proceso de fin de vida, que normalmente coincide con la noticia de ese diagnóstico sin posibilidad de respuesta o de tratamiento, donde ya veremos que es la fase más difícil profesionalmente, porque debemos de asumir que no podemos hacer nada. No puede hacer nada, ni la persona, ni la familia, ni los propios profesionales. Es el momento en el que se marcan ya los límites, intentar no llevar lo que llamamos el encarnizamiento terapéutico, limitar el esfuerzo terapéutico en el que ya hasta aquí no hay posibilidad de respuesta, vamos a llevar a cabo todos esos cuidados paliativos, es decir, esos cuidados de confort. Por tanto, a nivel profesional es la que más suele costar, ¿no? Luego llegaría la fase de limitación de vida, que debemos de entenderla como la propia fase terminal. Es aquella en la que ya empieza a hacerse visibles los signos de la propia enfermedad, y es aquí cuando esa dualidad
que tenía tanto la familia como el paciente de decir, a ver, yo intuyo que este va a ser mi final, porque como bien dice todos los oncólogos, internistas y demás, en los congresos donde nos reunimos, tratamos el tema de los cuidados de la salud mental a fin de vida, lo verbalizan. Es que una persona que se está muriendo sabe perfectamente que se está muriendo. Eso es innegable. Otra cosa es que se quiera verbalizar o se quiera señalar, pero eso es algo totalmente indiscutible. Entonces, cuando se hacen más visibles esos signos, esa dualidad se acentúa mucho más. Entonces, pues nosotros intentamos de manera natural que la esperanza siempre quede, ¿no? Y no debemos de perder el foco de que aunque existan esas mejorías de muerte, como se llama, al final el final, válgame la redundancia, va a ser este, que es el fin de la vida. Entonces, no debemos de perder ese foco, que aunque haya mejoría, darle una sobreesperanza, sino no ser tan abrupto, no decir, mira, que se va a morir, pero sí decir, bueno, a lo mejor es el momento, como bien ha remarcado Jesús, bueno, a lo mejor es el momento para hablar de ciertas cosas, a lo mejor es el momento para plantearse si hay algún proyecto que usted quiera realizar, algo así, hablar con total naturalidad. Estaría también el proceso de lo que es la muerte, el proceso de morir, en el que debemos de acompañar. Nuestra intervención principal en el cuidado es acompañar. Entra en juego el papel prioritario, me van a permitir el resto de profesionales de la enfermería, porque es la que aporta esos cuidados, ya sea de manera directa hacia la persona, pues intentando esa fase agónica llevarla lo mejor posible, o bien a través de la educación a su familia, si lo que desea la persona es fallecer en su casa, ¿no? Entonces, ahí entran mucho más en juego unos cuidados físicos, más que tanto a lo mejor detenerse en ese aspecto psicosocial, aunque siempre está presente, pero bueno, entra mucho más en juego esa fase agónica. Y no debemos de olvidarnos que el acompañamiento como intervención no termina solo con lo que es el fin de vida, también en el después. Esto que voy a decir es muy duro, pero muchos de los psiquiatras que están en la parte de paliativo y demás lo dicen así de brusco. La persona, por desgracia, que se van, no podemos hacer nada por ella, pero sí por las que se quedan. Entonces debemos de trabajar esos duelos permitiéndole a las personas que lo vivan, porque en este contexto social parece que está mal el sentirse mal, el sentir las pérdidas, y eso no hay nada más patológico que patologizar el duelo, ¿no? El duelo hay que vivirlo. Con esto quiero pedir perdón al resto de compañeras psicólogos y psiquiatras, porque no es normal que ante cualquier pérdida, sobre todo tan mayúscula como es la de un ser querido, o incluso me debería decir de cualquier otro tipo de duelo, se tenga que recurrir siempre a un profesional. Creo que a nivel social deberíamos, como bien dice Jesús, hablar de la muerte, que no sea un tabú, dar herramientas a nivel psicosocial, y que no se tengan que recurrir y, en definitiva, psicologizar y psiquiatrizar muchísimos duelos que, por desgracia, luego sí que llegan, ¿no? Debemos de recurrir a ellos cuando existan signos de alarma como la temporalidad o la exacerbación de algunos de estos síntomas. En definitiva, tenemos que vivir el duelo. Al hilo de lo que ha dicho el compañero, también hacer énfasis en lo que es a fin de vida en los niños y en los ancianos. A nivel biopsicosocial se dificulta mucho más el proceso de los cuidados si se tratan de gente joven quienes van a fallecer, porque literalmente no estamos preparados. A nivel biológico, la muerte está relacionada a tener años. A nivel psicológico, produce un fuerte impacto ligado a lo social. Cuando se van a producir pérdidas tan prematuras, dentro del acompañamiento que realizamos en este caso enfermería, es también recordar a los cuidadores, que suelen ser los padres, que tienen que cuidarse a ellos mismos, incluso si son pareja, de cuidar a la pareja. Es, por desgracia, típico
por así decirlo, pues que cuando fallece uno de los niños, pues la pareja no sobreviva, o que exista, por así decirlo, muchas crisis relacionales, ¿no? Entonces es necesario también tener en cuenta ese cuidador principal en las muertes prematuras. En el caso del anciano, que ya lo ha comentado toda nuestra compañera, ya repetí un poco, aunque haya más naturalidad, por así decirlo, debemos de recordar que es una etapa de pérdidas, la ancianidad. Pierdes tu rol productivo, con la jubilación pierdes, aunque sea un mínimo de capacidad física, comienzan también las pérdidas personales. Todos somos conscientes de que ese fin debe de llegar y cuando nos estamos acercando, pues más todavía. Por ello no debemos de pensar que si es natural no requiere de unos cuidados, es todo lo contrario. Si me permitís decir, hay que tener un especial cuidado, o al menos eso también menciona en la guía de los cuidados, a los cónyuges, sobre todo a los cónyuges que llevan toda la vida juntos, porque se produce lo que se llama el fenómeno del corazón roto. Son de ese matrimonio que llevan 80 años, fallece el hombre y a los 3 meses fallece la mujer o viceversa, ¿no? Porque es un gran impacto, es una pérdida no solo de tu dinámica, sino también de tu propia identidad, porque tú la has formado junto a esa persona. Y nosotros tenemos siempre en el ojo a los varones mayores, de 65 años así. Hablando con la gestora de casos de mi zona, le comentaba que íbamos a realizar esta misa y entonces me dijeron, por favor, pues mira, pide a las compañeras que tengan un especial ojo con los varones mayores porque son personas que por el contexto social que han vivido, pues todo lo que son las actividades instrumentales de la vida diaria, como hacer la compra, cocinar y demás, estaban relacionadas a un rol mucho más femenino, al rol de la mujer, y entonces pues se ven muy limitados al perder esa figura referente de muchos de sus cuidados instrumentales. Así que para tener mucho ojo con ellos. Adentrándonos en lo que serían las técnicas, que ya me queda muy poquito, tenemos que tener en cuenta que el apoyo emocional se basa en un camino con corazón. El doctor Enric Benito nos enseñó en una de sus últimas ponencias que tuve el placer de ir, es que este camino se lleva a cabo con compasión y conocimiento. Compasión porque la palabra empatía se nos queda corta. Coloquialmente entendemos que la empatía es la posibilidad de ponernos en la piel del otro. Yo, perdonadme, pero no me puedo poner en la piel de alguien que va a fallecer, ¿vale? En 2 o 3 días, no soy capaz. No tengo esa capacidad. Entonces, usar la terminología de compasión, aunque nosotros tengamos esa mentalidad judeocristiana, ¿no? De esa connotación, no, la compasión, incluso si nos vamos a la misma raíz, refiere que es la capacidad de detectar el sufrimiento del otro y moverse para aliviarlo. Entonces, la compasión es un pilar fundamental. Y luego, por supuesto, que está el conocimiento, es prioritario para ofrecer esa buena muerte tanto a la persona con el alivio de las sintomatologías, sobre todo en la fase agónica, en el que suelen haber ya más disneas, más inmovilización, más acatisia, y también al familiar, por supuesto. Entonces, para ello, creo que es prioritario conocer un poco lo que es el modelo del duelo. El más famoso o el que más se populariza es el de Elizabeth Kallenross. Seguro que lo conocéis, es mundialmente famoso porque tiene 5 fases, que es la de negación, ira, negociación, tristeza y aceptación. Es de cualquier tipo de duelo, no es que sea solo en el fin de vida, sino que esto es aplicable para cualquier circunstancia en la que nosotros suframos una pérdida, que al final es sinónimo de duelo. Quisiéramos decir que cuando nos dan un diagnóstico terminal, el primer mecanismo de defensa es la negación. Es el mecanismo de defensa por natura que tenemos para amortiguar ese gran golpe en nuestra psique. Yo siempre lo suelo explicar a nuestros residentes que es como si tú vas con tu coche a 120 por hora en la autopista, tú vas funcionando ahí, pum, 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 y de repente
¡pum!, se te da un batacazo. Y en ese caso sería esa noticia. Ese mecanismo de defensa pues sería ese cinturón, ese airbag, esos frenos que intentan amortiguar ese golpe, aunque finalmente el golpe lo vas a recibir, solo que como que lo paras para procesarlo de un mejor, ¿no? Por así decirlo. Entonces, en ese momento hay que aceptar que hay una fase de paralización, que nosotros como profesionales no vamos a poder hacer nada más que esperar a que haya esa fase en el que ya la negación, ese mecanismo de defensa ha hecho sus quehaceres y ya entramos en lo que sería la fase más intrínseca de lo que es el duelo. Ya sería con la ira, en el que debemos de permitir que las personas estén enfadadas, debemos de permitir que la ira fluya, debemos de permitir que se blasfeme, que se maldiga, que se grite, porque es necesario drenar todo ese enfado, que es al fin y al cabo externalizar ese gran dolor. La siguiente sería la de negociación, que es cuando empezamos a asimilar un poco la pérdida. En algunos estudios cualitativos últimos, sobre todo que hemos realizado en la Universidad de Granada, en las entrevistas la describen como la etapa más laboriosa, por así decirlo, porque es en esa fase en la que la dualidad antes que hemos estado describiendo, en el que yo intuyo que este fin va a ser la muerte, pero tengo esa fase de esperanza, ¿no? Ese sentimiento de esperanza, pues nosotros como que de manera inconsciente intentamos buscar muchas soluciones, muchas respuestas. Conlleva un desgaste psicológico enorme, es donde mayor pico ansioso existe, porque esa propia incertidumbre, esa amenaza, aunque sepamos, aunque intuyamos, ese final siempre entra en juego pues esa necesidad de saber, de buscar respuestas, de buscar soluciones. Porque la ansiedad, al fin y al cabo, lo que hace es ponerse en la situación de todos los futuros posibles. En la película del revés 2, que intensamente se le conoce en Latinoamérica, demuestran lo que es el sentimiento de la ansiedad, ¿no? Y ella misma te lo dice, mi papel es ponerte en juego todos los futuros posibles. Entonces, en esa fase es donde más entra, bueno, sé que el final es este, pero ¿cómo va a ser el proceso? Y entonces me imagino todo lo posible. Por eso ya digo que es una de las etapas más laboriosas. Luego estaría la tristeza, que no hay que confundirla con la depresión. Mucha gente dice, la fase de depresión. No, la depresión es algo patológico, es un diagnóstico patológico que normalmente es verdad que convive con muchos síntomas de la tristeza, eso por supuesto, pero la tristeza en sí no es patológica y mucho menos en un contexto de duelo, aunque la depresión, que no tiene por qué estar ligada a los duelos, sí que lo es un diagnóstico psiquiátrico. Entonces, es la fase donde más dolor se lleva. Bowley, por ejemplo, decía que era la fase donde se tendría que externalizar todo ese dolor para que no hubiera una cronificación de los duelos. Ya cuando vamos avanzando en esta fase estaría la de aceptación. No existe una llave mágica para cerrar los duelos. Aquí como mínimo, como cuidados, quiero hacer un inciso en los cuidados post-mortem para evitar todo lo que son los duelos disfuncionales. Es necesario también poner el foco sobre cómo la persona quiere que sea velada, cómo quiere despedirse, cómo quiere ser sepultada, si quiere ser incinerada, qué sería lo posterior, ¿no? Yo creo que ahora tenemos un hecho muy reciente como es Valencia, que quitando el contexto tan traumático de catástrofe que se ha vivido, pues el no poder realizar ese duelo adecuadamente, cerrar ese duelo, despedirse de su gente, tener los cuerpos, llevarlos a donde ellos quieran, pues sin duda va a hacer que existan muchos duelos patológicos. En definitiva, lo que tenemos que tener claro es que la fase de negociación solo podemos acompañar, no hagas nada, solo estar. En la fase de ira es respetar, como bien ha dicho Jesús, no personalizarlo, intentar hacer una autocontención propia, una autorregulación, emocional, llevar a cabo técnicas de desescalada, la presencia, desculpabilizar, porque en ese momento también lleva mucho la culpa en el caso de los familiares por no haber atendido
pues tempranamente o en alguna cuestión a ese familiar y al familiar también tener ese sentimiento de hacia la familia, ¿no? De hay que ver que por mi culpa estáis así y demás. Muy importante el drenaje emocional y aquí hacer un inciso sobre la comunicación asertiva. Sí que es verdad que, como bien ha explicado Jesús, es muy difícil realizar una autorregulación emocional propia, pero debemos de no personalizar y tenemos que marcar la asertividad, ya que es la posibilidad de una marcación de límites. Es decir, tú puedes decirme lo que quieras, pero yo no me voy a mover aquí. Mi límite es que yo me voy a quedar contigo, aunque tú digas que no. Sí que es cierto, como bien ha mencionado el compañero, que no es tanto de estar físicamente, sino de que no exista ese sentimiento de desamparo, ¿no? De dejar a la persona. En la fase de negociación sería el counseling, que no es lo mismo que paternalismo. Aquí entraría en juego el romper la conspiración de silencio. Es verdad que de primera, cuando estamos en esa fase de negación, no podemos decir, venga, habla ya con tu madre de cómo se quiere morir, de cómo quiere ser enterrada y demás. No podemos, ¿no? Pero en esa fase en la que, como hemos explicado anteriormente, existe esa dualidad, esa que empieza ya a intuirse, a asimilar lo que sería la pérdida, sí que nosotros apoyamos mucho, como bien ha comentado todos los compañeros, que es el momento, pues, de sentarse y de hablar de algunos aspectos. Llevamos a cabo muchísimas técnicas de relajación, que esta ponencia se quedaría corta con todas las posibles técnicas de relajación, de que va desde la visualización, desde la aromaterapia, desde los masajes, desde los propios paseos terapéuticos y demás. La tristeza hay que sentirla, hay que ofrecer empatía, el diálogo abierto tanto con la familia como con uno mismo y sobre todo aliviar los síntomas preagónicos. ¿De acuerdo? Algunas de las técnicas que nosotros llevamos a cabo, me repito un poquito y con esto finalizo, para el control de la ansiedad en este contexto, nosotros ofrecemos psicoeducación, que no es lo mismo que psicoterapia. La psicoterapia lo realizan nuestros compañeros, tanto psiquiatras como psicólogos. Ellos son facultativos, que ejercen, pues lo que intentan es aportar unas herramientas mucho más profundas de las que nosotros podemos. Entonces, la psicoeducación nuestra basa en la respiración, que es enseñar al paciente a respirar adecuadamente. Esto es muy importante, sobre todo en los procesos a fin de vida con una enfermedad respiratoria. La estimulación y la relajación, pues a través de todo lo que he explicado, de la visualización, la aromaterapia, los paseos terapéuticos y la técnica de Yakoso. La técnica de Yakoso consiste en conseguir la relajación muscular a través de la contracción y la relajación de los músculos. Entonces lo intentamos hacer por diferentes partes. Empezamos con la cabeza, luego con el tórax, los brazos, las piernas, siempre que sea posible. Si no, le ayudamos al paciente a realizarlo. Espero no haber sido muy extensa, perdonad por la torpeza del principio de la ponencia, y así que pues daros las gracias por poder darme la oportunidad de disfrutar de este espacio con estos maravillosos ponentes y en este congreso. Así que muchísimas gracias. Nada, lo primero, bueno, Natalia, Jesús y Maika, gracias a vosotros, ¿vale? Desde la organización os agradecemos vuestra participación en el cuarto Congreso de Investigación Clínica y Sanitaria de este 2024 y deciros que esperamos contar con vosotros y compartir experiencias en próximos eventos. Muchas gracias a todos. Y nada, también recordar a los congresistas que la siguiente y última ponencia de las jornadas de hoy, titulada Impacto de los agentes biológicos en la salud laboral, va a empezar en una media hora. No sé si vosotros queréis aportar algo más, añadir algo más. Bueno, daros las gracias, obviamente. En este caso, mi nombre es de Natalia, que ya ha tenido que ausentarse por contar con nosotros. Y no sé si hay alguna pregunta o alguna duda, si tenemos turno de preguntas o no. Si hay alguna pregunta por el chat, o sea, por el momento no he cogido ninguna, pero si alguien tiene alguna pregunta y nos la quiere poner, alguno de los asistentes. No paran de daros las gracias y que lo habéis explicado todo muy bien. Perfecto.
Pues chicos, por mi parte, nada, deciros nuevamente que ha sido un placer asistir esta tarde y compartirla con vosotros y os esperamos en futuros congresos. Muchas gracias. Gracias.